del Institut d'Estudis Financers. Hoy queremos hablar de un tema, tenemos las dos personas más adecuadas para ello, de un tema que nos, a ver, iba a decir nos está obsesionando, no es que nos esté obsesionando, pero sí que nos damos cuenta y nos hemos dado cuenta en los últimos meses, perdón, yo creo que más bien vinculado con la pandemia, con darnos cuenta que las reacciones de la gente, de los inversores, de los ahorradores en general, está cambiando muchísimo, de que se debería hacer mucho más énfasis en las finanzas conductuales en general. Yo creo que titularlo, que las decisiones financieras se han de tomar no solo con la racionalidad, con el cerebro, con la cabeza, sino también con el corazón, es bastante adecuado, porque todo lo que no es absolutamente racional entra dentro del mundo de las decisiones afectadas más por la psicología, por los comportamientos humanos y digámoslo todo, y por los comportamientos humanos globales de mercado. Es decir, aquí yo creo que hay tres elementos, no sé si lo vais a enfocar así o os estoy chafando la introducción, pero a mí me da la impresión que en estos momentos una buena planificación financiera, planificación de inversiones, ha de tener en cuenta tres grandes efectos psicológicos, para decirlo de alguna forma. Los efectos psicológicos sobre el propio inversor, sobre cada uno de nosotros como ahorrador y como inversor, en el momento que contemplamos lo que tenemos que hacer en base a todo lo que nos está afectando como personas individuales y, por tanto, en nuestra categoría de ahorradores y de inversores. Segundo, y muy importante, y esto lo teníamos menos en cuenta hasta hace poco, cómo todos estos efectos tienen y afectan también a cualquier asesor que tengamos, ¿no? Cómo afecta a los gestores de carteras, a los gestores de fondos y, por tanto, sus propios comportamientos como gestores, pero muy en particular, a nosotros nos interesa también cómo afecta al asesor financiero, a la persona de alguna forma que nos ha de dar el consejo en cada momento y que ha de adaptar nuestro propio plan o que hemos de adaptar nuestro propio plan con su ayuda. Y finalmente, evidentemente, al comportamiento de los animal spirits en los mercados, ¿no? Por supuesto que es el comportamiento global o el, o el o la adición de tantos y tantos comportamientos individuales que se dan en los mercados financieros. Por estas tres cosas y por muchísimas otras cosas más, yo creo que las finanzas conductuales tienen ya no ya una plaza en el autobús de la inversión, sino una plaza preferente. Yo diría de estas que, sabéis que en las excursiones siempre hay como plazas preferentes, el chofer, que conduce un poco todo esto, y después el guía, ¿no? O el acompañante, que siempre se pone a la derecha del conductor, en la izquierda del conductor en los países anglosajones, para de alguna forma, pues, controlar un poco cuánto tardamos y de tanto en tanto pues hace aquellos comentarios un poco para que la gente no se canse, no se duerma en función del tiempo que pueda durar esto. Pues las finanzas conductuales realmente son el acompañante permanente que yo creo que tendríamos que tener siempre con nosotros en el momento de tomar decisiones. Pero bueno, ya no hablo más. Tenemos a Marcos Gelado, tanto Marcos como Óscar de la Mata, que son los dos ponentes de hoy, son dos personas que, aparte de las finanzas conductuales, tienen otras muchas especialidades. Óscar más bien en temas de fiscalidad, de seguros, etcétera, y en los últimos años muy directamente en las finanzas conductuales. Y Marcos, que es más bien un hombre de análisis de mercados, de gestión, etcétera, que también ha visto, desde otro punto de vista, que no hay otra forma que afrontar los procesos de inversión que teniendo muy en cuenta esta materia. Los dos son los coordinadores de un programa que el IEF ha preparado, totalmente online, pero que puede tener sus complementos presenciales, que son las finanzas conductuales en el asesoramiento financiero. Son 30 horas lectivas de un curso que se puede acceder directamente a través de la web del IEF y que son pues, 5 módulos de alguna forma autónomos o independientes. Pero para iniciarse tenemos
en nuestra web, de cursos, pues diferentes píldoras de 3 horas que se acercan siempre desde diferentes perspectivas a las finanzas conductuales. Tenemos una sobre neuroeconomía, otra sobre lideraje y comunicación en finanzas, inteligencia emocional, behavioral finance y relación y confianza en la intermediación financiera. Os, os invito, os aconsejo que empecéis a lo mejor por las píldoras y después podáis, si os interesa, pues acudir al curso. En todo caso, los dos coordinadores del programa de IEF en finanzas conductuales para el asesoramiento financiero están con nosotros hoy. Gracias a Marcos, gracias a Óscar, gracias a los dos por, no sé cómo lo vais a hacer, si vais a hablar como estos cantantes que hacen duetos, ¿no? Que hacen un párrafo cada uno, no sé, o si os vais a dividir la materia me parece que queríais hacer algo así como un dueto, ¿no? Está bien, yo Sí. creo que es muy conductual lo de además hacer una presentación en un dúo. En general, gracias a los dos. Yo voy a seguiros realmente y adelante, y espero que a todos los asistentes de esta tarde pues les interese tanto como a mí aprender un poquito más sobre esta materia tan importante, repito, para la inversión de la que vamos a ver hoy. Gracias a los dos y a todo el mundo que está al otro lado no del hilo telefónico, sino del hilo de los telemáticos, de alguna forma, de estas conferencias. Saludos. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Josep. Vamos a compartir ahora, a ver si podemos. Un segundito. A ver, ese hilo telemático nos hace a veces tener que cambiar cosas y la vamos a cambiar un momento. Mientras Óscar cambia la pantalla, recogiendo el guante de Josep, intentaremos que sea un dueto, pero que se aleje de los duetos de Pimpinela. Intentaremos que sea algo amistoso y divertido y ameno. Esperamos que a todos vosotros os interese este tema tanto como a nosotros, que casi podríamos hablar de un hobby, de una pasión. De hecho, es un dueto en el que Marcos en ocasiones será la cabeza y en ocasiones será el corazón y le daré la réplica siendo lo contrario, ¿no? Yo quizá añadir a lo que ha dicho Josep y un poco viendo el espectro de personas que podéis estar ahora conectadas con cierto interés respecto a qué es esto de decisiones financieras con la cabeza, con el corazón, ¿no? ¿Qué es esto de las finanzas conductuales que ya ha mencionado Josep, ¿no? A las posiciones que ha dicho que evidentemente de alguna manera pues pueden, iba a decir y digo, sufrir en carne propia las cuestiones de las que vamos a hablar hoy y tratar de aprovechar también para mejorar sus relaciones en el mundo de la inversión y del asesoramiento financiero, añadir tanto asesores como a gestores como al mercado en general, al propio ahorrador inversor, que quizá es el primero que sufre en carne propia y a veces para mal, pero a veces para bien, estas cuestiones, con lo cual también lo metería en esta ecuación, ¿no? Es decir, tengas la posición que tengas, si ahora mismo estás viendo esto, de alguna manera, vamos a empezar haciendo o lanzando 3 preguntas, 3 reflexiones al aire. La primera es si alguna vez has comprado algo que no necesitabas o conoces a alguien que ha comprado algo que no necesitaba. Es una pregunta, como veis, muy general, tanto cuando vas al supermercado como en el Black Friday, como en rebajas. La primera reflexión que dejamos ahí y os hacemos a vosotros, a los que estáis ahora como asistentes en este webinar, es ¿alguna vez habéis comprado algo que no necesitabais? Y ligada a esta cuestión, hacemos otra, que es muy parecida, es prima hermana, diría yo, ¿no? ¿Alguna vez has hecho algo que sabías que no tenías que hacer? La imagen de la pantalla, pues, a algunos puede representarnos, a otros no, en mayor o menor medida, sea utilizar el móvil al volante sabiendo que está prohibido todo lo que conlleva, pero ¿te ha pasado alguna vez? O, yo qué sé, o has comido de más alguna vez, o si fumas, o si has hecho algo que sabías que no tenías que hacer. Y la tercera y última pregunta / reflexión, que está en la misma línea, es ¿y alguna vez has dicho algo que sabías que no tenías que decir? Por un exceso de ira, de enfado, has soltado algo que dices, ostras, sé que no, pero incluso puedes decir, me he quedado a gusto. O incluso al revés, por un exceso de felicidad, ¿no? Pues te has ido de la lengua y has dicho algo que sabías que no tenías que decir. Si te sientes, es decir, si has respondido que sí a alguna de estas cuestiones, este webinar y estas cuestiones son para ti. Es decir, estás dentro de lo que las finanzas conductuales y esas decisiones con la cabeza y el corazón pues vienen a referirse.
Fijaros, al final lo que Óscar os ha planteado son tres situaciones muy cotidianas. Probablemente, o esperamos que la mayoría de vosotros en alguna de ellas haya respondido que sí. Y fijaros, son decisiones cotidianas, humanas y a la vez ineficientes. Es decir, decir algo que no debes, hacer algo que no debes o comprar algo que no necesitas es algo que pasa cada día, es algo que podemos reconocer como un comportamiento humano. Sin embargo, pues la propia frase, el propio enunciado de la frase indica que no es algo eficiente, que no es la mejor opción. Y de eso os queremos hablar hoy, de decisiones ineficientes, de cómo mejorar esas decisiones ineficientes. Y creemos que la herramienta para ayudarnos a tomar mejores decisiones en finanzas concretamente son las finanzas conductuales. Y de eso va a ir este ratito que vamos a pasar con vosotros. Hemos decidido estructurar toda esta charla que vamos a tener con vosotros en tres grandes apartados. Primero, un poco qué son las finanzas conductuales, qué hay detrás, es decir, ¿esto es una entelequia, es humo o realmente está basada de una manera más o menos científica en el comportamiento y en estudios que realmente, como digo, son algo más que palabras? Y por último, ¿para qué sirven? Porque más allá de la definición, más allá que pueda ser más o menos entretenido, eso tiene que tener una utilidad. Para que nos sea útil, tenemos que encontrar la manera de aplicarlo. Y de eso vamos a hablar. No esperéis grandes definiciones teóricas, no esperéis párrafos farragosos de teoría. Ese no es el objetivo de este webinar, ni por el formato ni por el tiempo. Intentaremos que sea lo más o menos posible, intentaremos aproximarnos o plantearos ejemplos, casos, para que vosotros mismos vayáis llegando a ciertas reflexiones. En definitiva, lo que queremos es haceros reflexionar sobre qué son las finanzas conductuales y qué papel pueden tener en vuestra vida financiera. Dejadnos empezar por un ejemplo, a ver qué os parece. Mirad, os planteo una pregunta. Imaginaros que imaginad una torre muy alta, un sitio muy elevado, subimos arriba del todo con un bolo de bola de billar y una pluma, y los lanzamos desde lo más alto. ¿Qué creéis que llegará antes al suelo? Os invito a que participéis en el chat y que hagáis vuestras aportaciones, desde luego, y si los que no queréis participar, como mínimo que lo penséis. Si lanzamos desde un punto muy elevado, en igualdad de condiciones, sin ninguna carga, ninguna cosa extraña, es decir, un bolo y una pluma, ¿qué llegará antes al suelo? Entiendo que muy probablemente la primera reacción de muchos de vosotros será pensar que va a llegar antes el bolo. Quizás alguno de vosotros más enrevesado haya dicho, esta pregunta seguro que tiene trampa, yo seguro que hay que contestar la pluma. No sé muy bien por qué, pero hay que contestar la pluma. Claro, si habláramos con un físico, nos diría que tendrían que llegar a la vez. Es más, dejadnos mostraros un vídeo para convenceros de que al final una bola de billar y una pluma, efectivamente, si los lanzamos desde una altura considerable, acaban llegando a la vez. Esto que vamos a ver ahora es un vídeo grabado en las instalaciones de la NASA, en Cleveland. Vamos a ver qué pasa. Fijaros, no hay corte de cámara, es decir, aunque lo parezca, realmente no hay corte de cámara. Como van cayendo, esa cámara lenta, pero van cayendo, los dos elementos van cayendo a la vez. Es bastante contraintuitivo, ¿no? Es decir, todos esperamos que el elemento más pesado llegue antes al suelo. Fijaros, al final llegan exactamente a la vez. Esto dejaría muy satisfecho a un físico, porque nos hablaría de la ley de la gravedad, que la ley de la gravedad no tiene que ver con el peso, en fin, todas estas cuestiones físicas que quizás os suenen pues, de la carrera, del instituto o de la vida en general. Ya hemos visto el vídeo, tenemos la explicación física y ahora vamos a jugarnos dinero. Vamos a apostarnos 500 euros. Llevemos un bolo como el de la imagen y una pluma a la torre de María, esa torre la que acaban de inaugurar en la Sagrada Familia, la que acaban de coronar en la Sagrada Familia. Subimos justo donde está la estrella y los lanzamos a la vez. ¿Alguien se apostaría 500 euros a que llegan a la vez? ¿Os he convencido? ¿Qué pensáis? Muy probablemente no, ¿no? Después de este minuto largo dándonos una explicación de por qué tienen que llegar a la vez, realmente seguiríais apostando a que llega antes el bolo. ¿Y eso por qué? Pues porque en la vida real, efectivamente, llegaría antes el bolo. Porque el experimento que acabamos de ver está hecho en una cámara de vacío, específicamente construida en la NASA para experimentos espaciales. Pero eso no es la vida real, eso es un laboratorio, en unas condiciones simplificadas donde no hay aire, no hay rozamiento, no hay una serie de factores que se inciden en la caída de dos pesos en la vida real. El paralelismo está claro entre las finanzas conductuales ortodoxa, más neoclásica de las finanzas. Normalmente nos aproximamos a las finanzas utilizando modelos que simplifican la realidad de vacío.
Esos modelos tienden a pensar, entre otras muchas hipótesis, para simplificar, para acotar la realidad, que somos perfectamente racionales. Las finanzas conductuales van de otra cosa. Las finanzas conductuales no empiezan desde el punto de vista de qué es lo que debemos decidir. Las finanzas conductuales asumen que decidimos como decidimos y a partir de ahí asumen un comportamiento humano, no racional, no previsible por un modelo matemático, pero mucho más rico, mucho más humano. Por decirlo de alguna forma, las finanzas conductuales salen fuera del laboratorio, que es la economía tradicional. Esto que dice Marcos, ¿no? Y yo creo que es un muy buen símil, ¿no? De que la realidad es la que es, aunque a veces nos parecía que debiera ser de otra forma, ¿no? Es lo que en el día a día cualquiera que toma decisiones económicas, financieras o ve cómo toman decisiones económicas y financieras los demás, las personas de su entorno, pues ve que hay diferencias, ¿no? Aquí ahora en la pantalla podéis ver tres grandes bloques, por decirlo de alguna manera, otras grandes características que aprovecho para decir. Son tres cuestiones que el comité encargado de conceder el Nobel de Economía, cuando en el 2017 lo concedió a un economista que se dedica a estas cuestiones, que luego citaremos, que es el profesor Richard Thaler, las citaba las tres, ¿no? A la izquierda de la pantalla ponemos esa cabeza, ese cerebro en azul, ¿no? Y a la derecha ese corazón, ¿no? Y decía Marcos hace un momento que hay, digamos, una visión tradicional, neoclásica de la economía, que tiene esa visión del hombre que incluso en ocasiones se denomina como el homo economicus, ¿no? Un agente económico racional, que tiene una necesidad, busca opciones para solucionarla, las compara en términos de coste-beneficio, qué me cuesta, qué me da, y decide por la que maximiza su función de utilidad, decide por la que le da más por menos. Pero si esto fuese así con todas las personas, nadie compraría nada que no necesitase, si todo basase en esto, ¿no? Y ya vemos que no es así, ¿no? Pues el corazón lo que recoge es lo contrario, es esa visión más conductual, de comportamiento, behavioral en inglés, de esos economistas que dicen, ostras, pues es que yo veo que la realidad no es así, algo hay distinto, ¿no? Y establecen a grandes rasgos estas diferencias. La visión neoclásica de la economía, que se sigue enseñando todavía en muchas escuelas, tiende a pensar que el hombre, que el individuo, que la persona es muy racional, puramente racional, ¿no? Y la visión conductual, la visión behavioral, pues ve que la racionalidad es limitada, permitiendo una reflexión. ¿Es muy racional comprar algo que no necesitamos? ¿Es muy racional hacer algo que sabemos que no tenemos que hacer? ¿Es muy racional decir algo que sabemos que no tenemos que decir? Pues muy racional no es, pero es humano, somos así, es lo que hay, ¿no? Esa es la realidad. El siguiente punto, que ahí hablamos de prosocialidad, diferencia entre esa visión clásica o neoclásica de la economía, que tiende a pensar que el individuo, que el ser humano es egoísta, es decir, que primero piensa en sí y después puede que piense en los demás o puede que no, pero que primero piensa en sí mismo, ¿no? Que tiene ese punto egoísta, pues la realidad nos demuestra que no somos así, gracias a Dios, en unas cosas, ¿no? Que lo que digan, que lo que piensen, que lo que hagan los demás nos importa y nos importa mucho, ¿no? Si no, pues no hay más que ver determinados comportamientos, de cómo seguimos lo que hacen los demás en los grandes rallies de bolsa, alcistas, bajistas, en las colas en los grandes almacenes, en las rebajas, una otra serie de cuestiones, ¿no? La prosocialidad, el elemento de lo que hacen, dicen, piensan, opinan los demás, nos importa y de qué manera, ¿no? Y por último, en el autocontrol, ¿no? La visión neoclásica de la economía piensa que los individuos tenemos mucho control sobre nosotros mismos, ¿no? Tenemos mucho control y sabemos que si algo no es bueno hoy no lo hacemos y sabemos que algo es mejor hacerlo dentro de un tiempo, pues lo hacemos dentro de un tiempo, ¿no? Pero eso la realidad nos dice que nos cuesta mucho, que si podemos, por ejemplo, consumir hoy, mejor que ahorrar para consumir en el futuro. Preferimos lo que llaman los economistas la gratificación inmediata, la felicidad hoy, que diferir esa felicidad. Bueno, esto es algo consustancial al ser humano, ¿no? De hecho, los neoclásicos piensan que nuestras preferencias son muy estables, que siempre nos gusta lo mismo, que casi siempre pensamos lo mismo, y en la realidad vemos que no, que nuestras preferencias, nuestros gustos, nuestras opiniones cambian con el paso del tiempo, evolucionan, por lo cual no tenemos tanto autocontrol. Estos son los tres, digamos, a grandes rasgos, las principales diferencias que encontramos en estas dos visiones de la economía, de la que hoy queremos destacar la economía conductual. Y Óscar ya ha introducido el corazón, ¿eh? Es decir, ya sabéis que el eslogan, el título de este webinar, juntaba la cabeza y el corazón, ya hemos introducido el corazón en la ecuación. Y claro, hablar de emociones cuando nos referimos a finanzas y a decisiones financieras a veces cuesta, ¿no? Porque todos queremos creer que una cosa es el bolsillo y otra cosa es el corazón.
Pero igual, queremos interpelaros, queremos haceros dudar de esto. Es decir, queremos haceros ver que en muchas decisiones financieras el corazón también tiene un papel importante. Dejadnos que os planteemos otro ejemplo más. Imaginaros que os encontráis con un desconocido. A este desconocido le acaban de dar de 10.000 euros. Le acaban de dar 10.000 euros. Con el siguiente trato. La situación es la siguiente. Él tiene 10.000 euros y tiene que haceros una propuesta de cómo repartir esos 10.000 euros. Son 10.000 euros que se tienen que repartir entre ese desconocido y vosotros. La propuesta la hace el desconocido y vosotros tenéis dos opciones. Aceptar la propuesta, entonces el intercambio se hace según lo que ha propuesto este desconocido, o rechazarla. Y en caso de que la rechacéis, el intercambio no se produce. Es decir, los dos perdéis los 10.000 euros y vuelven a su dueño. Podéis plantearos, si queréis, una forma más personal. Imaginaros que el IEF ha decidido premiar a todos los asistentes a este webinar con 10.000 euros, que no estaría mal, ¿verdad? Y efectivamente os hacemos esta propuesta. Nosotros tenemos que decidir el reparto entre vosotros asistentes y nosotros oradores, y os hacemos una propuesta de reparto entre esos 10.000 euros. ¿Cuál sería la mínima cantidad que estaríais dispuestos a aceptar? Fijaros, os damos 4 opciones y aquí sí os invitamos, por favor, que lo compartáis en el chat. ¿Cuál sería la cantidad mínima que estaríais dispuestos a aceptar en caso de que os ofreciéramos repartir esos 10.000 euros? No seáis tímidos, podéis compartir, porque básicamente este webinar queremos que intervengáis, queremos que estéis activos, queremos que forme parte de vosotros. Fijaros, como resumen, ¿no? Aquellos que hayáis intervenido y aquellos que no. Todos los que hayáis marcado una opción distinta de la D de Dinamarca, es decir, todos los que no estéis dispuestos a aceptar un euro, no sois racionales. ¡Oh, sorpresa! Porque claro, vosotros, vuestra única decisión es pensar, ¿cómo estoy mejor? ¿Con un euro o como hasta ahora? Es decir, sin nada. Pues un euro siempre será mejor que nada. Sin embargo, qué difícil cuesta aceptar un euro cuando sabes que el otro se lleva 9.999, ¿verdad? Y cuando sabes además que tú tienes un papel, que es un reparto entre iguales, no es dinero del otro, que es un dinero que no es de ninguno de los dos, ¿verdad? Aunque probablemente todos entendáis que es mejor un euro que nada, probablemente muchos de vosotros tengáis la tentación, y probablemente así lo hagáis, de si os ofrece un euro y él se queda con 9.999, es hacer cierto gesto con la mano y decir aquello de te fastidias. Estoy dispuesto a perder un euro a cambio de penalizarte a ti por este comportamiento que has tenido. Y quizás no solo con un euro, quizás hasta con 2.500, ¿no? Es decir, que el otro se quede con 7.500 euros que no son suyos y que a vosotros solo os dé 2.500, ¿lo aceptaríais? ¿Seguro, de verdad? Ya son cantidades un poco más complicadas, pero bueno, yo creo que aquí habría partido, habría decisiones. ¿Cómo podemos interpretar esto? Porque claro, este estudio se ha hecho mediante técnicas de la neurociencia y se ve que cuando tomamos la decisión de hacer ese gesto con la mano acompañado de la palabra fastídiate, palabra que sería otra si no fuera horario infantil, la parte del cerebro que se activa es la amígdala cerebral, la parte más primaria, donde están los instintos más primarios. Y Óscar, ¿esto cómo lo llamaríamos? Es decir, ¿por qué hacemos esto? ¿Tú qué crees? Yo déjame que diga que aquí en el chat veo gente que o es muy racional o se había hecho esta pregunta antes y que me gustaría ver si con 10.000 euros encima de la mesa su respuesta sería la misma. Permitidme la broma. ¿Por qué? Porque cuando en el chat ahora hemos visto respuestas de las 4, ¿no? Pero sí que es verdad que ha habido más desde lo normal. Cuando estos estudios se hacen en cualquier contexto y en grandes volúmenes, es abrumadora la cantidad de respuestas que tienden hacia la mitad, ¿no? A entender que en una situación como la que planteaba Marcos, que alguien recibe 10.000 euros y le dice comparte con el otro, pues que lo normal está en el 50%. Tiende a equiparar una visión de justicia en ese 50% más o menos, ¿no? Fíjate, perdona, Óscar, fíjate que muchas veces esto también tiene una explicación conductual. Acabamos respondiendo, como no nos jugamos nada, acabamos respondiendo aquello que se espera que respondamos. Es decir, probablemente muchos de los asistentes ya estén familiarizados con cuestiones conductuales y con cuestiones de racionalidad y como al final no se juegan nada, no es una situación real, acaban respondiendo aquello que se espera, ¿no? Esa dualidad entre cómo nos comportamos realmente y cómo deberíamos comportarnos. Y esto, cuando no hay dinero en juego real, es más fácil optar por lo que se espera de nosotros. Sí, esto es así y fíjate, y dice Josep Ramón, dice, él tiene el poder de decidir, cierto, ¿vale? Pero tú también tienes el poder de decidir. ¿Y qué ocurre? Que cuando las personas tenemos la sensación, cosa que es muy personal, muy subjetiva, la sensación de que hemos sido tratados de forma injusta, es decir, percibimos cierta injusticia, cosa que
Insisto que puede tener un punto de relatividad y cada uno tiene una visión un tanto particular de justicia, pero lo importante es que si yo siento que tu oferta no es justa, ¿vale? Es decir, que al final me ofreces 1 euro y te quedas con 9.999, me parece injusto. Eso a mí me hace sentirme mal y en la medida que yo pueda te voy a castigar. ¿Por qué? Porque si yo digo que no acepto o el euro o 2.500 o donde esté el umbral, yo me quedo sin ganar 1 euro. Y claro que yo estaba antes, no tenía nada y si acepto 1 euro he mejorado. Racionalmente debería aceptar cualquier oferta, 1 euro, porque mejora mi posición anterior. Racionalmente sí. Pero es que me has tocado la fibra, déjame que lo diga así, porque me has hecho una oferta que me parece injusta, me he sentido maltratado y mi manera de castigarte es, mira, no acepto, yo pierdo 1 euro. Y como decía Marcos, tú te fastidias que pierdes 9.999. Es decir, aplicamos una concepción de la justicia y en lo que está en nuestra mano, porque él tiene el poder de ofertar y nosotros de no aceptar, lo aplicamos. Lo cual tiene partes muy, muy, muy positivas, ¿no? Y yo creo que aquí hay una parte también que nos permite ligarlo con con la creciente importancia de las finanzas socialmente responsables, de los criterios de inversión medioambientales, sociales y de buen gobierno, ¿no? De los objetivos de desarrollo sostenible, es decir, de esa importancia que las finanzas en verde, ¿no? De ser más conscientes de qué se hace con el dinero que ahorramos e invertimos, de darle más importancia a estas cuestiones. En el fondo, ¿qué subyace? Esa percepción de justicia y cómo podemos nosotros, en este caso, desde el ámbito del ahorro y de la inversión, contribuir pues, a mejorar las cosas, ¿no? Al final esto es algo que está muy enraizado en la base de las personas, ¿no? De los seres humanos. Y me parece, Marcos, que no solo de las personas. Claro, justo estaba pensando en esto, estaba diciendo, no creáis que lo que estamos hablando es un concepto muy elaborado, muy sofisticado, el tema de queremos que nos traten bien. No es especialmente justificado. De hecho, queremos compartir con vosotros un pequeño vídeo hecho con 2 monos, que en muchas cosas se parecen a nosotros un grado menos, ¿no? De evolución, en el que se recompensa. Es decir, veréis en el vídeo que los dos se les da una piedra, tienen que coger la piedra, devolverla al humano y entonces reciben una recompensa. Veréis que a uno de ellos se le da algo que les gusta mucho, que son las uvas. Y al otro primate se le da pepino, que no le gusta tanto. ¿Cómo reaccionará? Fijaros, el primer primate cumple su función y le dan pepino. Bueno, pues le gusta, se come su pepino, tan contento. El segundo primate cumple su función y, amigos, recibe una uva. El otro se da cuenta y no le ha gustado demasiado. Vamos a ver ahora. Recibe la piedra, comprueba la piedra, la devuelve, espera una uva y recibe un pepino. Lo que hace ese primate es lo que hacemos todos. Es decir, el primate ha renunciado a su trozo de pepino, que al final le gusta, pero no tanto como la uva, simplemente porque se siente maltratado. Insisto, volviendo al juego inicial, yo estoy dispuesto a pagar 1 euro solo por ver la cara de tonto que se te queda a ti cuando pierdas 9.999 euros. Yo creo que es muy gráfico y es algo que pone de manifiesto que los mamíferos no somos tan diferentes en algunas cosas, ¿no? Y esto nos lleva a otra reflexión que anticipábamos y decíamos, oye, ¿qué hay detrás de esto de las finanzas conductuales? ¿No? Hemos puesto un poco una visión, digamos, o ejemplos en nosotros mismos, ¿no? de cómo se manifiesta, ¿no? Pero ¿qué hay detrás de las finanzas conductuales, de todas estas cuestiones de las que empezamos a hablar? Pues fíjate, claro, ya hemos entendido que el proceso de decisión es algo mucho más complicado que asumir que todos somos racionales. Afortunadamente es mucho más complicado, porque si no, efectivamente, comportamientos altruistas que priman a una cosa diferente del ultraegoísmo serían difícilmente justificables por los modelos económicos. Muy bien, ya sabemos que el proceso de decisión es algo más complicado. Intentemos diseccionar cómo decidimos realmente. Al final podríamos calificarlo en 3 etapas, que es un poco lo que intenta mostrar la transparencia. Primero, la primera etapa es cómo percibimos la realidad. La segunda es cómo interpretamos aquello que percibimos. Y por último, cómo respondemos a aquello que hemos interpretado. Serían las 3 grandes etapas que tiene toda decisión. Y lo interesante del tema es que una vez descritas las 3 etapas, podemos ver que son individuales para cada uno de nosotros. Ni siquiera la que parece más pacífica, la percepción de la realidad, podemos pensar, la percepción de la realidad es una, todos la vemos igual, que sería una visión más ortodoxa de las finanzas. Pues no es del todo así. Dejadme poneros un ejemplo futbolero, en un derbi, un Barça-Madrid.
50 cámaras, cámara lenta, 2 árbitros y una jugada en el área del Madrid, os aseguro que los seguidores del Barça fehacientemente están convencidos de que ha sido penalti y te lo dicen completamente, digamos, convencidos. Por el contrario, los seguidores de Madrid defenderán hasta las últimas consecuencias que el jugador no lo ha tocado suficiente para que se caiga. Es la misma realidad. Pero una vez más el papel de las emociones, ¿verdad? Qué importante es. Esto se podría dar en las 3 partes y ya no solo es una cuestión psicológica, que es esta primera aproximación que os acabo de presentar. Hay algo más, hay algo biológico detrás de todo esto, ¿verdad, Óscar? De hecho, hay algo biológico porque todo pasa por nosotros, ¿no? Pues, cuando decíamos hace un momento que hay detrás de las finanzas conductuales, pues detrás estamos nosotros, las personas, ¿no? Y las personas, cuando hablamos de personas, ¿cuál es el órgano decisor, ¿no? ¿Cuál es el centro de decisiones del cuerpo humano, ¿no? Pues sí que es cierto que la sabiduría popular dice, o diferencia, ¿no? Establece esa dicotomía entre hacer las cosas con la cabeza o con el corazón. Pero bien sabemos que el corazón es un músculo sano que necesita acción, que decía la canción de aquel, ¿no? Pero es un músculo que lo que hace es bombear sangre, no piensa, no decide, ¿vale? Todo radica en la cabeza y en concreto en el cerebro, ¿no? Lo que está dentro de la cabeza, en el cerebro humano. Y el cerebro humano es un órgano pues tremendamente complejo, seguramente todavía muy desconocido en algunos puntos, pero hay otras cuestiones que vamos sabiendo y conociendo un poquito más respecto a cómo funcionan. Decía Punset, bueno, Punset recogía lo que decían muchos científicos, ¿no? Pero que es un órgano que pesa aproximadamente el 2% más o menos, o representa el 2% del peso corporal total de una persona, ¿no? Sin embargo, consume del orden del 20% de la energía. Es decir, hay una desproporción enorme entre el consumo de energía y el peso del cerebro. Eso hace que cuando, por ejemplo, puedas estar haciendo una actividad intelectual que te exige plena concentración, estás estudiando para un examen de matemáticas, por ejemplo, mi hijo mayor que tiene los exámenes, ¿no? Y estás un rato con una actividad intelectual elevada, te levantas y dices, estoy agotado. Y alguien que igual no lo pueda entender porque no está en la situación dice, mira, está agotado y lleva un rato sentado. No, es que el uso intensivo del cerebro está agotado. Por esta razón, podemos decir de una manera muy gráfica que la evolución y la biología del ser humano nos ha programado para que nuestro cerebro sea vago. Sé que algunos ahora en casa estaréis diciendo, empiezo a explicarme algunas cosas respecto a determinada gente. Sí, estamos programados para que el cerebro sea vago, para que si puede no pensar, no piense. ¿Por qué? Porque ahorra energía, Entonces, prioriza otras formas de tomar decisiones, ¿vale? Ahí hay cuestiones también que la genética no ayuda, es decir, el cerebro tiene determinados fallos que, por ejemplo, pensad en las ilusiones ópticas. Seguro que todos habéis visto algunas veces ilusiones ópticas de cosas que parecen una cosa pero son otra, que van cambiando de color, de forma. Bueno, porque el cerebro hay una parte de la realidad que la acaba construyendo y ahí hay veces que acierta más que otras. Pero tiene mucho que ver también con la experiencia pasada, lo que nos ha pasado en el pasado, valga la redundancia, nos ayuda a interpretar el presente, ¿no? Y lo que creemos que ocurrirá en el futuro nos ayuda a interpretar y a dar sentido a ese futuro. Pero todo desde ese órgano, ¿vale? Desde ese órgano que consume tanta energía para el peso que tiene y que si puede no pensar, no piensa. Esto podemos diferenciar o dejadme que también recurra a la sabiduría popular, ¿no? A los dichos populares, ¿no? Seguramente alguna vez os ha pasado, los que tengáis hijos, pues seguramente me entenderéis y entiendo cuál es vuestra respuesta, pero ¿os ha pasado alguna vez que estás con alguien o le oyes decir algo así como, mira, se lo he dicho ya 20 veces, no sé cómo hacerle entrar en razón, no consigo hacerle entrar en razón? Claro, una frase de este tipo es mucho más que una frase. Detrás hay biología pura y dura. ¿Por qué? Porque está el funcionamiento del cerebro. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues que los científicos hoy día nos arrojan luz para, dentro de la complejidad del cerebro, dentro de las múltiples divisiones que podemos encontrar en el cerebro, por hemisferios, desde el punto de vista de la evolución, el cerebro reptiliano, el límbico, el neocórtex, la corteza cerebral, dentro de esas muchas divisiones y conocimiento de detalle del cerebro, diferencian dos grandes formas de trabajar, una más racional y una más emocional, ¿vale? Un cerebro más racional que se activa cuando nos dedicamos a pensar y a comunicarnos, porque está ligada la comunicación con el razonamiento, y eso es lo que llamamos cerebro racional, lo que en la gráfica identificamos como cerebro puramente en azul que estáis viendo ahora, ¿no? Y luego está ese otro cerebro emocional que lo identificamos con el corazón, pero que es un símil poético, ¿no? Es otra parte, otros órganos del cerebro que funcionan de otra determinada manera cuando estamos en ese ámbito más emocional.
Pero hay biología detrás de esto. Y esto, cuando te aproximas a las finanzas conductuales, creo que es muy importante y muy interesante de ver, que no es metafísica. No, no, hay biología. Biología, insisto, reconocida por la sabiduría popular desde tiempos inmemoriales en frases, no consigo hacerlo entrar en razón, significa no consigo que ponga a trabajar el cerebro azul porque está con el cerebro rojo a tope, o frases parecidas, ¿no? Que seguramente a algunos os haya ocurrido, ¿no? En una situación pues de felicidad, ¿no? Que os dan un premio o en una situación agradable, ¿no? Y dices, estoy tan emocionado que no me salen las palabras. Estoy tan emocionado que no me salen las palabras. Bueno, pues hay biología detrás. Estoy tan emocionado significa, tengo tan a tope funcionando mi cerebro emocional que el cerebro racional, que es el encargado de la comunicación, que es el mismo, no funciona del todo bien. Bueno, pues cuando te aproximas a estas cosas, entender un poquito de este funcionamiento nos ayuda a ver la realidad de los humanos, ¿no? El proceso de toma de decisiones de los humanos de otra manera diferente, ¿no? Muy bien, y como decíamos, entonces ahora más o menos ya tenemos una idea ya hemos centrado la discusión, ¿no? Es decir, ya sabemos a qué nos referimos cuando nos referimos a las finanzas conductuales, ¿no? Es decir, estamos hablando de toda esta parte que hasta que empezó esta vertiente de investigación económica no estaba bien recogida. Y no somos, tenemos que decirlo, no somos pioneros. Esta vertiente económica ya lleva bastante tiempo hasta el punto que ya ha recogido varios premios Nobel. Aquí tenemos varios ejemplos de autores que han recibido premios Nobel o que han sido reconocidos, algunos aún no lo han recibido, pero lo recibirán probablemente, por esa rama de investigación. Por tanto, no estamos hablando de no estamos hablando de humo, no estamos hablando de algo que no tenga un soporte teórico y un soporte real contrastado. Y De esto, hecho, Marcos, déjame decir que yo creo que una característica importante es la vocación experimental que tiene esta disciplina, es decir, la importancia que se le da a realizar experimentación, en intentar ver cómo son las cosas. Oye, la gente compra cosas que no necesita o no lo hace, sí, no. Y desde la realidad del comportamiento observado, ¿no? De cómo se comporta la gente que hace, qué cosas decide, sobre esa realidad intenta ir hacia atrás para entender los motivos, ¿no? Pero el peso de la experimentación es fundamental porque lo que busca es de las conductas, por eso el nombre de economía conductual, finanzas conductuales, en inglés behavioral economics, behavioral finance, de las conductas, de las decisiones concretas, intenta ir hacia atrás para entender de dónde derivan. Y eso sin experimentación es imposible. Sí que es cierto que la experimentación es más fiable la que sea a nivel micro o a nivel psicológico que sociológico cuando la agregamos, pero la sociológica también a efectos de mercados pues tiene ya mucha chicha, si me permitís decirlo de una manera así un tanto plana, ¿no? Y como decía Marcos, no somos pioneros, sino que detrás hay mucho trabajo de investigación, mucho trabajo de experimentación y muchos autores más que interesantes de leer. Y aquí aprovechamos a recomendar 3 si a alguien le puede interesar. fijaros que es justo, digamos, es totalmente diferente el enfoque que hacen las finanzas neoclásicas, llamamos finanzas neoclásicas, pero son las finanzas, si alguno de vosotros tiene formación financiera, ha estudiado en la carrera o algún máster, son las finanzas que hemos estudiado todos. El enfoque es, partiendo de modelos, intentamos explicar la realidad. Aquí el enfoque es al revés. Partiendo de la realidad, intentamos entender por qué nos comportamos así. Eso quiere decir que las herramientas que tenemos que utilizar ya no son solo matemáticas, ni grandes ecuaciones. También en una parte tenemos que utilizar herramientas basadas en la psicología, experimentales, sociológicas, basadas en la neurociencia, porque al final se trata de, bueno, esta conclusión que hemos llegado es espuria o tiene una base física o biológica, como decía Óscar. Es otra manera de ver las finanzas, que al final es complementaria. No queremos aquí que nadie abandone todo lo que ha aprendido hasta ahora, pero es complementario y es necesario. Es muy necesario para tomar mejores decisiones. Volvemos al inicio del webinar. De hecho, y para pasar ya a este punto, pero dejadme que resalte este libro de Daniel Kahneman, seguramente el principal exponente de esta disciplina y pues un libro de lectura obligada para cualquier persona interesada en esto, pero pensad que esta obra, pensad cómo se titula, Pensar rápido, pensar despacio. ¿A qué nos suena esto? A hacer las cosas con la cabeza rápido, con la cabeza despacio, con el corazón rápido, a tomar decisiones en base a me gusta, no me gusta, emociones, corazón, o tomar decisiones más racionales, pausadas, analíticas, meditadas, ponderadas, que es la cabeza, pero que consume tanta energía que nos deja agotados. Con lo cual, si puedo pensar rápido, pienso rápido. Veis que al final todo está un poco dando vueltas a esa parte fundamental, ¿no? que acabamos de citar en la transparencia anterior. Muy bien, y centrado el debate, o planteado el debate,
Ya decíamos al principio, todo esto no tiene sentido si no lo podemos aplicar, si no nos puede ser útil. Josep Soler en la introducción hablaba de las 3 visiones, ¿no? La visión individual, micro, cuando tomamos decisiones, es decir, cómo nos afecta las finanzas conductuales para tomar mejores decisiones. Hablaba también de la visión del asesor financiero o el gestor de patrimonios y, por último, de las grandes tendencias de mercado. Bueno, de alguna forma queremos plantearos 3 situaciones. Una vez más, no podemos ser especialmente profundos por la duración del webinar, pero sí queremos plantearos 3 situaciones para haceros reflexionar. ¿Hasta qué punto tener conocimientos en finanzas conductuales, introducir las finanzas conductuales en vuestra vida, en vuestro cuerpo teórico, es útil? Y vamos a utilizar 3 visiones bastante parecidas. Vamos a empezar primero con las decisiones individuales, y aquí Óscar es un experto, con lo cual seguro que nos ilustra con un buen ejemplo. Sí, me sabe mal porque vamos mal de tiempo, como hemos empezado con un poco de demora sobre la hora prevista, pero una cuestión en la que claramente podemos mejorar nuestras decisiones es en todo lo que tiene que ver con el ahorro en general, ¿no? Con ser capaces de ahorrar más, de ahorrar para el futuro, con un ahorro además, pues en un país como el nuestro, para jubilación, ¿no? Para un momento en el que realmente necesitaremos el dinero, pues probablemente más que incluso hoy día, ¿eh? Y qué difícil es, cómo nos cuesta, ¿no? Como decíamos antes, el ahorrar hoy significa sacrificar capacidad de consumo, no consumir hoy, para hacerlo mañana, pero bueno, mañana nos queda como muy lejos, ¿no? Y esto de diferir esa recompensa nos cuesta, ¿no? Bueno, lo centro, esas dificultades de ahorro, en un momento además, en un momento como país tan importante como el nuestro relativo a las pensiones y, bueno, pues cada 2 por 3 y especialmente en los últimos meses estamos oyendo hablar de la reforma de las pensiones, de la necesaria reforma de las pensiones, ¿no? Aquí vemos un dato de la semana pasada, ¿no? La factura de las pensiones son 10.000 euros 10.000 millones de euros en un solo mes de pensiones. Esto lo multiplicamos por 14 pagas y son 140.000 millones de euros, la principal partida de gasto del Estado, ¿no? Bueno, pues en una cuestión tan importante que al final lo que significa es que hay que hacer cambios para que las pensiones se reduzcan en gasto porque no son sostenibles en el largo plazo tal como están. Es decir, hay que hacer algún recorte, cueste más o cueste menos. Yo entiendo que para los políticos es una decisión muy difícil, ¿no? Pero es que no hay otra solución. Pero bueno, ese es otro debate. Esto lo que significa es tenemos que ahorrar más a nivel individual, tenemos que ahorrar más, invertir mejor, hacer que ese ahorro crezca para en el futuro tener un complemento que nos ayude en ese momento, ¿no? Hay diferentes opciones y maneras, ¿no? Pero queríamos poneros un ejemplo muy claro de aplicación de las finanzas conductuales en un tema tan importante como el de las pensiones. A día de hoy está sobre la mesa, dentro de ese marco de la reforma de las pensiones, en diferentes ámbitos que tocan parámetros del cálculo de la pensión, hay uno que tiene que ver con los planes de pensiones, ¿no? Ese ahorro complementario en el marco individual, ¿vale? Y en el marco de las empresas, ¿no? Se quiere potenciar el marco de las empresas a costa del individual, se han rebajado los límites de aportación en los individuales, se han subido los de empresa, me da un poco igual, ¿no? Se quieren retocar para reforzar los planes de pensiones de empleo, es decir, los que las empresas hacen para sus trabajadores, que a día de hoy están en las grandes empresas y no llegan al tejido productivo de este país, en las pymes y en las micros, ¿no? Bueno, pues se quiere plantear, se quiere intentar que se universalicen, ¿no? Que lleguen al conjunto del tejido productivo. Bueno, ¿qué opciones hay? Pues ahora contaré un poco por dónde van los tiros de la reforma en nuestro país, pero ¿qué ocurrió en el Reino Unido, que es el espejo donde nos estamos mirando ahora y yo creo que deberíamos mirarnos para bien, ¿no? Pues en el Reino Unido ocurrió una cosa y es que desde el 2012 todas las empresas, grandes, pequeñas y medianas, están obligadas a, cuando contratan a alguien, ofrecerle la posibilidad de incorporarse en un plan de pensiones de empleo y hacer una contribución, aportar una parte de ese plan de empleo y que el trabajador aporte otra. Lo que pasa es que lo hacen de forma automática. Es lo que llama el automatic enrollment, es decir, estás dentro, es decir, te meto dentro del plan, salvo que tú me digas que te quieres salir. Y aquí hay finanzas conductuales. ¿Qué diferente es decirle a alguien, si quieres entrar en el plan de pensiones, marca aquí, clic? La consecuencia es, si no marca, no entra. Y eso es lo que muchas veces ocurre en las empresas de nuestro país, donde no existe este sistema, que ofrecen entrar en el plan de pensiones, pero buena parte de los trabajadores no entran. ¿Por qué? Porque prefieren el dinero contante y sonante en el bolsillo, en mano, ¿vale? Como buenos sapiens, por decirlo de una manera.
¿Qué ocurre en el sistema inglés? Que es al revés. Es decir, si no quieres estar dentro, porque de saque por defecto ya estás dentro, si no quieres estar dentro, marca aquí, dímelo, ¿vale? Y eso que se ha desarrollado a través de un sistema que ahí se denomina Nest, en el que además de la adscripción por defecto de la que te puedes salir, luego otro problema ¿cuál es? Y es, oye, y estoy dentro de ese plan de pensiones, pero ¿qué tipo de inversión? Yo tengo 48 años, el otro tiene 53, el otro tiene 35 y no soy especialista en finanzas. ¿Qué hago? Pues, ¿cuál es la realidad? Que el sistema inglés ahora ofrece diferentes posibilidades de inversión teniendo en cuenta el ciclo de vida de las personas. Me parece que actualmente da 50 posibilidades diferentes de invertir en carteras diferentes. Pero por defecto asigna una en función de la edad. Por defecto asigna una. Pero te puedes salir de esa opción asignada y elegir la que tú quieras. Es decir, la libertad individual sigue estando siempre presente, ¿vale? Y esto es importante en finanzas conductuales. La libertad sigue estando siempre presente. Se trata de intentar favorecer opciones que son objetivamente mejores, ¿no? Que tengas un plan de pensiones al que te aporta dinero la empresa y aportas tú es objetivamente mejor. Y que tengas un plan de pensiones que se adecue a tu ciclo vital es objetivamente mejor. Bueno, para acabar simplemente el dato. El 91% de los trabajadores del Reino Unido no se salen del plan de pensiones. Es decir, están dentro y pudiendo salirse, no se salen. Consecuencia, están ahorrando más. Y el 98% no se mueven de la asignación por defecto de su cartera de inversión, que está ajustada a su edad. Es una forma de hacer más fácil, en este caso el ahorro y la inversión, en una cuestión tan importante. Nosotros a nivel individual, algo parecido, y con esto acabo, Marcos, ¿qué podría hacer cada uno para intentar ahorrar más? Pues hacer una aportación periódica al instrumento de ahorro que le guste, al que con su asesor financiero o como asesor financiero al que creas que más le conviene a tu cliente, ¿vale? Pero hacer una aportación periódica de forma que ni te lo tengas que plantear cada mes, que salga el dinero de tu cuenta sin que te enteres y de forma automática vas generando ese ahorro. Además, entrarás en diferentes momentos del mercado, con lo cual estarás mejorando además y evitando mucha o buena parte de la volatilidad. Son cuestiones donde el análisis y la investigación de Behavioral Economics, a través de un grupo que luego comentaremos en el Reino Unido, se ha aplicado a la legislación y a la inversión en algo tan importante como los planes de pensiones. En España se quiere ir por ahí, todavía es pronto para saber si va a seguir el modelo exactamente británico, pero sí se quiere universalizar desde el punto de vista de los convenios sectoriales. Veremos cómo acaba finalmente la negociación y lo que se aprueba, pero es una buena señal que podamos ir más o menos por ese camino. Al final, volviendo a la terminología conductual, fijaros que todo parte de lo mismo, es decir, reconocemos un problema, una situación ineficiente, nos cuesta diferir el placer, diferir el gasto. Eso traducido en finanzas nos cuesta ahorrar, preferimos gastar ahorrar, es algo muy habitual, ¿verdad? Y yo creo que hay consenso en que tenemos problemas para ahorrar, ya sea para ahorrar en términos de jubilación, ya sea para ahorrar en condiciones normales, simplemente ahorrar. Entonces, las finanzas conductuales proponen de, ya que nos cuesta pensar en retrasar, en diferir ese placer, hagámoslo que sea más o menos automático. La opción por defecto, la aportación automática a un plan de pensiones. Hay entidades que están proponiendo como mecanismo para ahorrar el redondeo, es decir, si algo nos cuesta 3,85, redondear a 4 y esos 15 céntimos que directamente vayan a cuenta de ahorro, sin que tengamos que pensar, sí que nos lo haga de forma automática, porque cuando pensamos en esto, no somos eficientes. Reconocemos una ineficiencia y planteamos una solución. Este es el camino de las finanzas conductuales. Hay otra cuestión en la que también, y por ir rápido y me sale mal el tiempo, tenemos que tener mucha atención, tanto si somos asesores financieros como si somos ahorradores inversores que buscamos asesoramiento financiero. Y es la importancia de la comunicación en todas estas cuestiones. Yo qué sé, qué diferente es que alguien te diga, mira, en esta inversión existe un riesgo del 10% de perder dinero el primer año. En esta inversión existe un riesgo del 10% de perder dinero el primer año. O que te diga, mira, en esta inversión hay una probabilidad del 90% de preservar el capital el primer año. Hay una probabilidad del 90% de preservar el capital el primer año. Te está dando la misma información. Entonces, te está diciendo lo mismo, pero de qué manera tan diferente y con qué afectación tan diferente. En una potencia el riesgo de perder y en otro potencia la probabilidad de no perder. Esto depende de qué queramos conseguir en la persona a la que le va esa información, utilizaremos una u otra. Y ojo, que siempre que hablamos de estas cuestiones, la barrera, ¿no?, entre la persuasión y la manipulación es muy fina, ¿no? Yo siempre lo digo así. Al final las técnicas o lo que nos ocurre dentro de la cabeza, los elementos psicológicos son los mismos, pero cuando alguien los usa para conseguir que el otro haga algo
que es bueno para él aunque sea malo para el otro, eso es manipular. Pero cuando tú lo usas para que el otro haga algo que es bueno para él, que además puede ser bueno para ti, es decir, yo quiero que ahorres más, que ahorres mejor, que tengas mejor, que inviertas mejor, que no sufras viendo la televisión el viernes y el lunes, el 26 de noviembre de 2021 y el lunes 30 de noviembre de 2021. ¿Por qué? Porque te digo que te olvides ahora, que no sigas la prensa hasta dentro de unos años que inviertes a largo plazo, ¿no? Ahí hay persuasión. Bueno, pues qué diferente es comunicarlo de una manera, comunicarlo de otra. Y no solo en la comunicación oral, ¿no? O de palabra, ¿eh? En la comunicación incluso por gráficos, que está tan presente en el mundo financiero, ¿no? Fijaos, esta es una imagen que está ahora mismo en la página web de la Seguridad Social, ¿no? Que recoge, tal cual, recoge las bases de cotización a la Seguridad Social en 20 provincias españolas. Y tú lo ves así y tienes una imagen y una idea y dices, ostras, mira, sí, el País Vasco, ¿no? Con Álava en la cabeza, es, oye, donde las bases de cotización del régimen general, ¿no? De los trabajadores por cuenta ajena, son mayores. Bueno, ya más o menos lo sabía, ¿no? En el País Vasco son los sueldos más altos, ¿no? Pero fíjate, con Cantabria hay diferencia, ¿eh? Claro, cuando ves esta imagen, tenemos que estar entrenados y la economía conductual nos debe ayudar, ¿no? Tanto si somos ahorradores inversores como si somos asesores, a leer las cosas y cuestionárnoslas, estar entrenados a intentar profundizar y a no dar por hecho todo lo que vemos. Es decir, ostras, no me cuadran las medidas, no me cuadran las proporciones, algo está fallando ahí. Y cuando la llevas a proporciones reales, porque dices, ostras, no puede ser que desde aquí hasta aquí haya 2.339 y de aquí a aquí 1.800, no me cuadra. Bueno, pues cuando lo haces en proporciones reales, ves que la diferencia, claro, la diferencia es la misma, pero visualmente, cuando tú ves, ostras, no te parece que la diferencia es tan grande. Es un ejemplo, en el mundo financiero que estamos tan llenos de gráficos, de medidas, tenemos que ser también conscientes de qué comunicamos cuando somos oferentes de información, asesores, gestores, y de qué estamos recibiendo cuando somos receptores de información, porque eso condiciona nuestra visión de las cosas. Quieras que no, tú te haces una idea diferente al ver el primer cuadro si lo ves solo o ver el segundo, ¿no? Y esto yo creo que hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿no? Bueno, andando con el tema de la comunicación, que sería el segundo apartado, acordaros, hablábamos de cómo mejorar nuestras decisiones y luego el papel en términos de tanto recibir asesoramiento como dar asesoramiento, ¿no? La importancia de cómo comunicamos. Volviendo a aquel esquema de cómo decidimos, acordaros que el primer punto era cómo percibimos la realidad y luego cómo interpretamos la realidad. Recordad, la forma en que comunicamos las cosas o nos comunican las cosas inciden en cómo percibimos la realidad, por tanto, cómo la acabaremos interpretando y al final cómo acabaremos decidiendo. Queremos poneros un ejemplo también. Es un ejemplo respecto a las alternativas, a cómo la manera en que planteamos alternativas nos puede condicionar la respuesta que damos. Es un ejemplo que yo creo que es bastante significativo. Es un ejemplo que tampoco es nuestro, en este caso lo hizo Dan Ariely, que es un catedrático de la Universidad de Duke y es un ejemplo bastante conocido. Fijaros, él planteaba a sus alumnos tres posibilidades de suscripción a la revista The Economist. En la revista The Economist daba las tres posibilidades que estáis viendo. Te podías suscribir únicamente el paquete online, únicamente paquete físico, papel, o la mezcla de online y papel al mismo precio que el paquete físico. Y os volvemos a hacer la misma pregunta, queremos que volváis a aportar vuestra visión de entre estas tres primeras opciones, ¿cuál elegiríais? La opción que es únicamente paquete físico, la que es únicamente paquete online o la que por el mismo precio que el papel tenemos también la versión online. ¿Qué pensáis? Os animamos a que contestéis. A priori, efectivamente, puede parecer más interesante, y es lo que salió en los experimentos, en resultados de experimentos, fue que la mayor parte de los estudiantes escogían la opción en la cual, por el mismo precio que únicamente la versión en papel, tenían también la versión online. Es lo que les parecía más atractivo. De hecho, un porcentaje significativo escogió esa opción, el otro porcentaje escogió la versión online, lo que nadie escogió fue únicamente la versión de papel, cosa que es lógica, ¿no? Porque dices, si tengo la posibilidad de por el mismo precio también tener la versión online, no tiene sentido quedarme solo con la versión de papel. Bueno, este es un planteamiento. Entonces, Dan Ariely planteó, bueno, pues si hay una opción que nadie la escoge, ¿por qué no la quitamos de la ecuación? Y volvemos a hacer la misma pregunta únicamente con dos alternativas. ¿Qué escogeríais si tuvierais que pagar una cantidad inferior por la versión online o una cantidad superior que incluiría la versión online y la versión en papel? Fijaros, en principio no debería cambiar nada, porque estamos diciendo que hemos quitado aquella opción que nadie escogía.
Por lo tanto, la respuesta debería ser similar, en cierta manera, a la que habíamos dado inicialmente. ¿Qué pensáis? Ahora que os lo planteamos así, ¿qué decidiríais vosotros? ¿Os quedaríais con la versión en papel junto con la online o optaríais únicamente por la online? Con un ahorro consiguiente, claro. Lo que Dan Ariely descubrió es que en este caso, la mayor parte de los participantes en el experimento seleccionaba la versión online. Fijaros, únicamente quitando la opción que nadie escogía, eso condicionaba cómo veíamos las otras dos alternativas, donde había partido realmente. Esto en el fondo es muy aplicable incluso en política, aquellos sistemas electorales que hay primera vuelta y segunda vuelta, a la hora de hacer ofertas, el efecto gancho, es decir, se puede aplicar en muchas situaciones. Al final, lo que es importante tener en cuenta es que la manera en que presentamos la información o que nos la presentan nos pueden llevar a tomar decisiones en un sentido u otro, a interpretar de una manera u otra la realidad. Por tanto, ya sea cuando recibimos asesoramiento financiero, ya sea cuando impartimos el asesoramiento financiero, tenemos que ser conscientes del poder que tiene la manera en que comunicamos la información. No hacer nada también es una manera irresponsable en este caso de hacer algo. Es decir, tenemos que comunicar la información o exigir que nos comuniquen la información de una manera neutral. ¿Qué quiere decir una manera neutral? Hombre, pues cosas que todos sabemos que cambian nuestra percepción es si todas las cosas buenas nos las dicen al final, tienen más impacto. Si te hablan de ganancias seguras, pero solo de riesgos posibles. Si priorizan esa posibilidad de ganancia. Todo esto al final lo que hace es que la imagen, la interpretación, la percepción que tengas de la realidad esté alterada, esté sesgada. Así que tenemos que ser muy conscientes, por tanto, bueno, de que tanto cuando comunicamos cosas como cuando las recibimos, eso tiene un impacto, no es neutral. ¿Sí? Y esto es otro de los papeles, este solo es un ejemplo, pero es otro de los papeles donde las finanzas conductuales tienen mucho que decir, en ayudarnos a interpretar y a exigir que nos planteen la información de una manera neutral, no sesgada. En este punto, simplemente decir, Marcos, que este caso que expone Marcos en pantalla, que cuenta Dan Ariely en diferentes ámbitos con sus estudiantes del MIT, tiene ya 8 años. Digo por contextualizar, porque esta pregunta hecha hoy, seguramente la preferencia online-papel pues no es la misma que hace 8 años, donde se daban esos resultados. Pero lo que acaba de decir Marcos, yo creo que queda de forma muy gráfica que incluso opciones que parece que nadie elegiría pueden cambiar el contexto de una decisión, porque aportan un punto de comparación fácil. Cuando tú comparas tener las dos cosas con una por el mismo precio, es muy fácil tomar esa decisión. Cuando ya la quitas, ya no es tan fácil tomar la decisión, ¿no? Qué difícil es decidir entre diferentes modelos de smartphone y qué fácil sería el mismo modelo, pero en diferentes colores, ¿no? Es un poco la idea. Sufriendo por el tiempo. La última vez que os pedimos una colaboración, poneos en situación. Os queréis comprar unos zapatos y en una tienda de zapatos que está al lado de vuestra casa, cuestan 90 euros. Y en una tienda que está un barrio más alejado de tu casa, que tienes que desplazarte a ese barrio, cuestan 50 euros. Esta es una situación. Y ahora plantearos lo mismo con un coche. Te quieres comprar un coche y en el concesionario que está al lado de tu casa cuesta 26.000 euros. Y en un concesionario que está más alejado, un barrio más alejado, te tienes que desplazar, cuesta 25.960. Lo que os voy a pedir ahora no es que respondáis en cuál de las dos situaciones, si para comprar los zapatos, el coche o en ambas, es más probable que os desplazaseis vosotros, ¿no? Sino de todas las personas que conocéis en vuestro entorno, ¿dónde creéis que es más probable que se desplazasen? ¿En el caso de los zapatos o en el caso del coche? De las personas que conocéis, ¿qué es más probable? Que se muevan un barrio más para comprarse esos zapatos o que hagan lo mismo para comprarse ese coche. Zapatos, coches, zapatos. Dejadme que aquí volvamos a hacer una reflexión un poco como la de antes. Cada uno es un mundo y aquí no hay respuestas buenas o malas. Lo que hay es experimentación. Y sí que os digo que la experimentación, que también es de uno de los autores que hemos citado antes, Daniel Kahneman, cuando se realiza esta encuesta en pequeños y en grandes grupos, aquí más o menos está resolviendo parecido, un poquito quizá menos, pero por encima del 85% de las personas manifiesta que se movería antes para los zapatos que para el coche. Y esto no es al 100% racional. ¿Por qué? Porque 40 euros de ahorro son 40 euros de ahorro en cualquier contexto. Es decir, si fuéramos puramente racionales, deberíamos movernos para comprar los zapatos y ahorrarnos 40 euros, igual que para comprar el coche y ahorrarnos 40 euros. Pero, ojo, somos humanos y no somos al 100% racionales.
Cuando vemos esos 40 euros de ahorro en el contexto de los zapatos versus 90, nuestro término de comparación, igual que las opciones de antes, es fácil porque son 90, 40 de 90 es mucho. Y eso nos genera, permitidme que lo diga así, buen rollo, que es una emoción positiva. No lo he dicho antes, lo digo ahora. Emoción es una palabra que deriva, que su etimología es latina, viene del verbo emovere. Emoción es lo que te hace moverte, ¿vale? Es lo que te mueve, lo que te hace moverte, ¿no? Pues nos genera una emoción positiva que nos lleva a decir, venga, me doy un paseíto al otro barrio y me ahorro 40 euros. Cuando lo miramos en el contexto del coche, dices, ostras, un ahorro de 40 euros, bueno, no está mal, ¿no? Pero a 26.000 euros no te genera esa misma emoción, no te parece tan importante, no hay esa positividad y acabas diciendo, pues, ¿sabes qué? Para 40 euros, mira, me compro el coche aquí. Y ¿esto qué significa? Que estamos dando un valor diferente al dinero en función del contexto en el que lo valoramos, ¿vale? Ya sabemos que 40 euros no valen siempre lo mismo, y mucho más en días como los últimos meses con la inflación. 40 euros hoy valen menos que dentro de un mes al ritmo que llevamos de inflación, está claro, ¿vale? Ya sabemos que 40 euros no valen lo mismo para Messi, que le han vuelto a dar el Balón de Oro, y tiene muchos, que para cualquiera de nosotros. Ya lo sabemos, pero es que en este caso, lo que nos está diciendo este ejemplo es que para la misma persona, en el mismo momento temporal, 40 euros no valen igual en todos los casos, porque el contexto condiciona el valor que le damos, ¿no? Ángel hace un apunte muy interesante. Claro, esto no podría, creo que no cambiaría tanto, sino que lo reforzaría si haces una visión porcentual. Y esto la gente del marketing lo sabe muy bien, ¿no? Hay cuestiones que es mejor ponerlas en porcentaje porque lucen más y otras que es mejor ponerlas en términos absolutos. Pero con carácter general, los humanos, en cuanto al dinero, las decisiones que tomamos casi siempre, no quiero decir siempre, aunque el corazón me pide decir siempre y la cabeza me dice, di casi siempre por si acaso. Nuestras decisiones son relativas. Son relativas porque son en comparación con algo. Como muchas cosas en la vida, las cosas son buenas o malas comparadas con qué. Bueno, pues aquí también. Lo que pasa es que la economía conductual trata de entender el contexto y en la medida de lo que posible conformarlo para hacer que nuestras decisiones sean mejores. En el ámbito de la inversión, venimos hablando mucho de decisiones mejores, ¿no? Mejores decisiones. Son decisiones que están más equilibradas con tu horizonte temporal, ¿no? De inversión, con tu preferencia por la rentabilidad, riesgo, por la liquidez, por la fiscalidad, con un montón de cuestiones en las que no vamos a entrar, pero que contextualizan eso que entendemos por mejores decisiones. Sea como fuere, le damos al dinero una importancia relativa, un valor relativo en función del contexto. Bueno, efectivamente, bueno, al final os hemos planteado 3 ejemplos diferentes en los que queremos llegar a la misma conclusión, o que lleguéis o que os planteéis la misma conclusión. Según cómo comunicamos las cosas, tenemos una percepción y, por tanto, una decisión diferente. Y efectivamente, los 3 eran, hablamos de la escala, es decir, la manera en que presentamos los gráficos. Segundo, eran las opciones que tenemos en cuenta o que presentamos a la hora de tomar una decisión. Fijaros, son 3 cosas que aparentemente son neutrales. La escala en que presentamos o la forma en que presentamos la información gráfica, las opciones que planteamos para decidir. Es algo muy habitual también cuando se hacen, por ejemplo, subastas, las maratones benéficas típicas de estas fechas. En función de las opciones que des a la hora de contribuir, tendrás un resultado o tendrás otro. Y la tercera, como muy bien apuntaba Ángel, que será el apunte que íbamos a hacer, ¿cómo presentamos? Según lo que nos interesa, presentaremos según la reacción que queramos conseguir, presentaremos los datos porcentualmente o en términos absolutos. Fijaros, 3 técnicas que son bastante aparentemente neutrales pueden condicionar cómo vemos la realidad. Por tanto, cerramos esta segunda parte. Hablamos de cómo mejorar las decisiones de ahorro, hemos visto cuestiones conductuales que inciden en la manera en que interpretamos la realidad, por tanto, la importancia que tiene cómo comunicamos, y ahora vamos a ir al tercero. Vamos a hablar de mercados financieros, como decía Josep al principio. Os queremos plantear una situación, queremos ver cómo impactaba todo esto de las emociones en el mercado, ¿no? Que por norma parece el sitio más eficiente del mundo. Y lamentablemente hemos encontrado un ejemplo cercano, que fue la reacción del mercado cuando se conoció o cuando apareció la pandemia de la COVID hace ya más de un año. Fijaros, os ponemos el ejemplo, el gráfico de lo que hizo el Stoxx 50 entre marzo y abril, durante 2 meses. Este gráfico muestra únicamente 2 meses del comportamiento del Stoxx 50 desde que apareció, desde que tuvimos noticias, malditas noticias de la pandemia de la COVID. Y fijaros, primero asistimos a una caída drástica, superior al 30% del índice.
hasta tocar niveles mínimos, volvimos a niveles que no veíamos desde la crisis de Lehman Brothers, aquella crisis sistémica que afectó a toda la industria financiera, y luego se recuperó un 18% en cuestión de semanas. Claro, ¿cómo interpretamos esto? Porque saber interpretar lo que pasó en el mercado es lo que más nos ayudará a tomar las decisiones correctas, ¿no? Em, Desde un punto de vista fundamental, desde un punto de vista racional, los datos que teníamos a finales de abril eran muy parecidos a los que teníamos a finales de marzo. El contexto no había cambiado. Estamos en situación de total incertidumbre, no habían llegado las vacunas ni por asomo, os lo recuerdo. Estábamos confinados y seguía habiendo aumentado y aumentado el número de muertes. Entonces, el mercado se recuperó un 18% desde mínimos. Una de dos, o la caída fue demasiado grande o la subida fue injustificada, porque las dos cosas con la misma información es difícil de argumentar desde un punto de vista, como digo, fundamental o racional. Escoged el argumento que queráis. Para interpretar estas cosas, igual no somos pioneros, ya hay muchos autores que han intentado ver qué hay detrás de esto. Y tanto Alan Greenspan, fijaros, cuando hablamos de la burbuja en el año 2000, hablaba de exuberancia racional, ¿no? Cuando me preguntan, ¿cómo no viste la burbuja? Alan Greenspan era el gobernador de la Reserva Federal Norteamericana, la persona por aquel entonces con más poder para incidir en los mercados financieros, y le echaban la responsabilidad de cómo no fuiste capaz de evitar aquella burbuja que vivimos en el año 2000 con la aparición de las acciones tecnológicas. Y él acuñó un término que era exuberancia racional. Los precios recogían una exuberancia racional. Y esto bebe de la mano de otro término previo que había hecho Keynes, que hablaba de animal spirits. Que no hace falta traducirlo, ya nos damos cuenta a qué se refería, ¿no? Había veces que los mercados se comportaban de una forma animal, más que racional. Y esto, al final, estamos hablando del sentimiento de mercado. Conocer el sentimiento de mercado es básico para entender algunos comportamientos de mercado que no se pueden interpretar desde un punto de vista fundamental. Claro, me diréis, bueno, sí, claro, sentimiento de mercado es fantástico, pero es una entelequia. Es decir, nadie sabe lo que piensan los inversores, ¿no? Es decir, eso es imposible. Bueno, es imposible a medias. Aquí os queremos presentar alguna información. Hemos hecho un esfuerzo de buscar, todas las gestoras tienen sus propios servicios de información para intentar otear, ver cuál es el sentimiento de mercado, cuál es el sentimiento de los inversores. Pero hay algunas que son accesibles incluso a los inversores minoristas y hemos hecho un esfuerzo para buscar alguna que sea fiable y a la vez totalmente gratuita. La mejor que hemos encontrado es esta, es el Fear and Greed Index, que publica la CNN y publica cada día. Si lo ponéis en Google, lo vais a encontrar y lo publica cada día actualizado. Es un compendio de varios indicadores y lo que viene a resumir básicamente con un número es si el mercado está en una situación de miedo o de euforia. Cuanto más alto sea un número, más euforia. Cuanto más bajo sea el número, más miedo. Este número, cogido después de que ya empezó el rally de los mercados, o la recuperación de los mercados financieros el año pasado, nos muestra que había miedo, pero un miedo moderado. Fijaros aquí, lo interesante es ver dos cosas. Cómo estaba una semana antes, 2 semanas antes, y luego la evolución del gráfico histórico que lo tenéis abajo, de este mismo indicador. Lo que nos viene a decir es que justo cuando apareció la pandemia, de una forma absolutamente normal, los mercados sufrieron no miedo, sufrieron pánico, sufrimos pánico todos. Desgraciadamente, yo creo que esto es fácilmente entendible porque una vez más el mercado no es más que la agrupación de decisiones individuales y quién no sintió pánico a finales de marzo del año pasado, ¿verdad? El tema está en que el pánico no es sostenible a lo largo del tiempo. El miedo sí, una situación de elevada volatilidad, una situación en la que el mercado no acaba de coger tendencia, eso sí es sostenible, pero el pánico en una situación de pánico no tiende a sostenerse, ni el pánico ni la euforia. Por tanto, si os fijáis en el gráfico, lo que vemos es que en momentos en los que los mínimos del gráfico, tanto los mínimos como los máximos, este indicador revierte a la media. Es decir, cuando estamos con miedo extremo, acabamos volviendo a una situación más normal. Cuando estamos con euforia extrema, acabamos volviendo a una situación más normal también. Por lo tanto, estos indicadores de mercado, estos indicadores de sentimiento de mercado, tenemos otro en el siguiente gráfico que os queremos presentar, que es la volatilidad implícita, también fácilmente accesible para cualquier inversor minorista, cualquier asesor privado. Volatilidad implícita también es un indicador de miedo, la volatilidad que hay en el mercado. No vamos a entrar en cuestiones técnicas, pero el gráfico también creo que se explica bastante bien. Este gráfico mostró cuando apareció el virus de la COVID, el máximo desde que tenemos series históricas. O sea, mucho mayor que con la crisis sistémica de Lehman Brothers. Mucho más puntual, pero mucho mayor. En una situación así, en la que estamos viendo que el mercado está en pánico y que la volatilidad está en máximos de nunca,
esa señal es justo la contraria. Es decir, cuando alguien tiene pánico, lo normal, como decimos, es que se tranquilice. Por tanto, no es que el mercado de repente haga un rally, pero sí que vuelva a una situación más normal. ¿Me podríais decir que, bueno, de alguna forma esto viene a ser explicar lo que ya ha pasado, ¿no? Aquello, bueno, que los economistas somos expertos en explicar aquello que ya ha pasado. Bueno, simplemente quiero deciros que efectivamente el sentimiento de mercado no sirve para tomar una posición estructural de largo plazo en el mercado ni por hacer un análisis estratégico. Para eso no sirve el sentimiento de mercado, pero sí sirve para interpretar y para tomar decisiones en momentos o bien de pánico o bien de euforia. Estos gráficos solo sirven cuando están en máximos o en mínimos y entendiendo que la cosa puede revertir. Ahora el gráfico que vemos, porque muy probablemente muchos de vosotros, mientras estaba hablando, diréis, calla, a ver qué dice este índice hoy, ¿no? Después de lo del viernes, aparición de la variante Omicron, ¿qué ha pasado? Este gráfico es justo del cierre del viernes. Y fijaros lo que dice el gráfico. Efectivamente, se ve una caída del sentimiento de mercado bastante pronunciada, únicamente, específicamente, del día del viernes y todo lo que supuso la aparición de la variante Omicron. Sin embargo, esto no lo podríamos interpretar como una variante, como una señal clara de compra o de venta de acciones. No está en niveles extremos. Como digo, este gráfico, estos indicadores solo sirven cuando llegan a niveles extremos. Pero es importante entender que aquello que llaman algunos autores el efecto manada, esto que decíamos, ¿no? Pues las colas, los días que hay que comprar, el pánico a que se acabe algo, cuando todo tu entorno está comprando y haciéndose rico con la bolsa o con las criptomonedas y decides invertir tú también, no porque sepas de qué va, sino simplemente porque todo el mundo lo hace. Este efecto manada se traduce en el comportamiento de los precios y es importante antes de tomar decisiones, sobre todo en momentos de extrema volatilidad e incertidumbre, echar un vistazo a qué es lo que piensa el mercado, cuál es el sentimiento de mercado. Y este es el mejor indicador que podíamos encontrar. Yo creo que lo dejamos aquí y habiéndonos ido un poquito, disculpad, pero como hemos empezado un poquito más tarde, nos hemos tomado esta licencia, pero yo creo que con esto concluimos la intención de presentar qué es esto de las decisiones financieras tomadas con cabeza y con corazón, ¿no? De lo que es las finanzas conductuales y de cómo nos pueden ayudar, ¿no? Y un poco el resumen, ¿no? Sería... simplemente os queremos mostrar que esto de las finanzas también tiene implicaciones pues a nivel gubernamental. Aquí veis, por ejemplo, la Casa Blanca. El presidente Biden, cuando llegó al poder en enero de 2021, pues lanzó un memorándum a todos los organismos gubernamentales para aplicar evidencias científicas basadas en behavioral en las políticas públicas. El Behavioral Insights Team es un órgano que inicialmente era de colaboración público-privada que se dedica a investigar sobre cuestiones de behavioral para aplicar en el ámbito de la salud y del ahorro. Morningstar, para todos los que trabajamos en este mundo, pues es bien reconocido y tiene su propio departamento de investigación en behavioral, ¿no? Y también decir que la CNMV también reconoce la importancia de estas cuestiones y que ha elaborado diferentes guías que intentan poner en términos y en palabras sencillas, ¿no? Estas cuestiones que a veces pueden parecer complicadas, ¿no? Para ayudar, para aportar valor a los ahorradores, a los inversores y que tengan en cuenta estas cuestiones que tienen que ver con la psicología económica, con la psicología financiera. Y de la misma manera la OCDE, ¿no? La OCDE lanza hace tiempo que habla de incorporar estas cuestiones del behavioral economics, del behavioral finance, de la psicología económica a la hora de decidir en las iniciativas de educación financiera, en hacer crecer el conocimiento y la educación financiera de las personas y de las comunidades, no solo en el ámbito técnico más puramente racional, sino también siendo consciente de estas cuestiones, ¿no? Es decir, no es algo que le interese a Lief, a Josep, a Marcos, a mí, sino que tiene un buen respaldo y un marco de trabajo de diferentes ámbitos y con diferentes aplicaciones. Y voy un poco, como decía, a acabar porque estamos fuera de tiempo, como digo, y un poco, Marcos, la idea finalmente sería... ¿Todo esto qué significa? Que mejor la razón, que mejor la emoción, que decidir con base en la razón, con la cabeza, mejor decidir en base a la emoción, al corazón. Pues seguramente, ¿no? Fíjate, yo creo que llegados a este punto, después de que hayamos tenido la atención de tanta gente, de tanta buena gente durante esta hora larga, nosotros daremos una respuesta, pero como hemos dicho al principio, aquí no hay respuestas válidas. ¿Qué pensáis vosotros después de todo esto? No hace falta que lo pongáis en el chat, pero esta es justo la reflexión con la que queremos o con la que nos gustaría que nos fuerais hoy. Es decir, ¿qué papel tiene la emoción en mis decisiones? Si realmente le reconocéis un papel, ya sé cómo puedo entrenar la razón, pero ¿cómo puedo entrenar la emoción? Y un poco la respuesta que damos nosotros se basa en esta frase del gran químico del siglo XVI, Paracelso, ¿no? El veneno está en la dosis. Cualquier cosa en su dosis justa
es perfecta. Y si te pasas en la dosis, lo puedes estropear todo. Por eso, nosotros somos partidarios de que un poco o un mucho de razón y un poco o un mucho, pero combinando ambas cuestiones, cabeza y corazón, en la ración justa, en la ración justa que nos permita finalmente decidir con la cabeza. Y decidir con el corazón. Y Gracias. esto es lo que hemos intentado contar, Marcos y yo, esta tarde, a vuestra disposición. Disculpad el retraso, y gracias a los que estáis dando las gracias desde el corazón, ¿no? Y a vuestra disposición si alguien tiene cualquier comentario, Gracias a todos los que estáis agradeciéndolo en el chat. Dejadme Gracias por deciros aceptar las disculpas, Tocayo. Dejadme deciros que todos los que estoy diciéndole gracias desde el corazón podría ser un buen eslogan, Es la mejor manera de acabar. Si empezamos diciendo decisiones financieras con cabeza o corazón, acabar con un gracias desde el corazón, me parece una muy buena frase, la verdad. Lo es. O sea, queremos agradecer el tiempo que nos habéis dedicado. Esperamos haber despertado, como decíamos, al principio en una hora escasa. No hay margen para profundizar en este tema, pero sí para despertar vuestra curiosidad. A partir de ahora empieza lo divertido, vuestro trabajo divertido, que es pensar. Pensar el papel que juega la emoción, como decíamos, y pensar qué podemos hacer nosotros con ese papel. Ya que ha salido del armario, ya que hemos salido del laboratorio, de aquella cámara de vacío donde empezamos toda esta charla, ¿ahora qué? Y esta es la pregunta divertida, esperamos, que os toca contestar a vosotros, porque aquí, a diferencia de los modelos, no hay una única respuesta. Pues si no hay ninguna cosa, yo creo que lo dejamos aquí, que ya es de tiempo, y nos despedimos hasta otra ocasión. Muchas gracias a todos. Que vaya muy bien. Gracias y hasta la próxima.